el siglo XIX presenció el nacimiento de la fotografía, una ventana que nos permitió mirar el mundo de una forma nunca antes vista. Hoy, en Fotos Memorables, recorreremos las 30 fotos más importantes del siglo XIX. Imágenes que no solo marcaron una época, sino que cambiaron para siempre nuestra manera de mirar. Desde la primera fotografía de la historia hasta retratos que se convirtieron en armas políticas. Este viaje es un homenaje a la luz y a la memoria. Quédate hasta el final porque descubriremos cómo una simple placa fotográfica dio origen a la revolución visual que transformó la historia. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros viajes por el tiempo. Esta imagen es considerada la primera fotografía en mostrar a una persona. Daguerre la tomó desde la ventana de su estudio en París. Debido al largo tiempo de exposición, las calles aparecen vacías, aunque estaban llenas de gente en movimiento. Solo un hombre que se estaba limpiando las botas quedó registrado. Una foto accidental que se convirtió en la semilla de la fotografía urbana. Bayard, pionero de la fotografía directa en papel, se sintió ignorado frente a Daguerre. Como protesta, creó esta imagen en la que aparece como un cadáver. Fue un gesto irónico y trágico, considerado la primera fotografía conceptual y de denuncia personal. La cámara, desde ese momento, ya no era solo una herramienta técnica, también un arma simbólica. En pleno siglo XIX, la monarquía solía mostrarse como distante e inaccesible. Este retrato rompió ese molde, muestra a la reina y su esposo en una pose íntima y afectuosa. Fue clave en la construcción de una imagen más cercana de la familia real británica. La fotografía ya no solo documentaba, también ayudaba a moldear el poder. Tomada durante la Guerra de Crimea, muestra un camino cubierto de balas de cañón. Muchos debatieron si Fenton movió las balas para dramatizar la escena, pero eso no le quita fuerza. Fue uno de los primeros ejemplos de fotografía de guerra. La imagen abrió un debate eterno. ¿Qué es más importante, la verdad o el impacto? Boutin, biólogo marino francés, diseñó una cámara sumergible para captar el mundo bajo el agua. Era un reto técnico enorme, lograr que la luz y el agua no destruyeran la placa fotográfica. El resultado fue la primera imagen submarina de la historia, un ejemplo de cómo la fotografía ayudaba a ampliar el límite de lo visible. Hasta aquí hemos visto cómo la fotografía captaba rostros, escenas históricas y hasta se sumergía bajo el agua. Pero lo que viene ahora es aún más sorprendente. Imágenes que mostraron lo imposible. Uno de los padres de la fotografía inmortalizó este puente en Inglaterra mientras se levantaba. Más que un registro técnico, era un símbolo de modernidad en plena revolución industrial. La imagen reflejaba que la fotografía podía ser una herramienta para documentar el progreso humano, un puente no solo físico, también simbólico entre ciencia, arte y futuro. En 1851, el disco del Sol ocultándose detrás de la Luna quedó inmortalizado por primera vez. Era ciencia pura. La astrofotografía nacía en ese momento. El logro permitió estudiar con mayor precisión un fenómeno que hasta entonces solo podía dibujarse. Un paso gigantesco que demostró que la cámara también era un telescopio de la historia. Nadar, excéntrico y visionario, subió a un globo aerostático en París con una cámara. De allí salió la primera fotografía aérea del mundo. Desde arriba, la ciudad se veía con una perspectiva inédita, un acto de valentía que inauguró un género visual hoy tan común como imprescindible. Maxwell, físico y genio de la óptica, proyectó una cinta de tartán usando filtros de color rojo, verde y azul.
Es una fotografía tomada por el fotógrafo Thomas Sutton según las instrucciones del físico británico James Clerk Maxwell en 1861. Ese momento inauguró una revolución visual que cambiaría para siempre cómo vemos el mundo, un recordatorio de que la ciencia y la belleza muchas veces van de la mano. Antes de erguirse en Nueva York, la estatua se fue levantando pieza a pieza en París. Las fotos la muestran como un cuerpo desmembrado, un símbolo aún en proceso. No solo era ingeniería, era la construcción de un ideal político de libertad compartida entre dos naciones. Una foto que conecta historia, arquitectura y utopía. Jackson acompañó expediciones científicas por el oeste americano. Sus fotos mostraron paisajes majestuosos que ayudaron a convencer al Congreso de los Estados Unidos de crear los primeros parques nacionales. Las imágenes no eran solo bellas, eran argumentos políticos y ecológicos. La fotografía se convertía así en defensora de la naturaleza. En Promontory Summit, Utah, dos locomotoras se encontraron para marcar así el fin de la construcción del ferrocarril transcontinental. La foto captura a ingenieros, trabajadores y directivos brindando juntos. Era el símbolo del triunfo de la tecnología sobre la dureza del territorio. Esa imagen no solo celebraba una obra monumental, también sellaba la unión definitiva de un país. En Kansas, Adams logró lo que parecía imposible: capturar un tornado en pleno movimiento. El cielo oscuro y el cono de viento arrasando el paisaje son un recordatorio del poder de la naturaleza. La imagen fue portada de periódicos y sorprendió al mundo por su realismo. Era la primera vez que la fotografía registraba un fenómeno meteorológico tan extremo. Ex esclava y abolicionista, Sojourner Truth fue también pionera en usar la fotografía como herramienta política. Vendía sus retratos con la frase "I sell the shadow to support the substance", vendo la sombra para apoyar la sustancia. Con cada foto financiaba su lucha contra la esclavitud y a favor de los derechos de las mujeres. Un ejemplo de cómo un retrato podía ser a la vez un arma de resistencia y un sustento vital. El retrato de Abraham Lincoln, tomado por Mathew Brady, no solo mostraba al presidente, también fue parte de su estrategia política. Brady afirmaba que las fotos ayudaron a que Lincoln ganara apoyo popular. La imagen mostraba firmeza, pero también humanidad, una prueba de cómo la fotografía empezaba a moldear la política moderna. John Thomson, pionero de la fotografía de viajes, fue uno de los primeros occidentales en documentar la vida en Asia, con una mirada cercana y sorprendente. Entre sus imágenes destaca la de un enorme cañón custodiado por soldados chinos, símbolo de un país que trataba de defenderse en una época de tensiones coloniales y rápidas transformaciones. Más allá del arma, la foto refleja el contraste entre tradición y modernización, entre orgullo nacional y la presión de potencias extranjeras. Hoy se considera un testimonio clave del impacto de la globalización en la China del siglo XIX. Si hasta ahora vimos las imágenes que documentaban progreso y lucha, lo que viene nos muestra la emoción más pura y el poder de la fotografía para capturar el alma humana. En una época en la que mirar la luna era un acto poético, Rutherford la convirtió en una imagen tangible. Con un telescopio y técnicas pioneras de astrofotografía, logró retratar sus cráteres con nitidez. La foto abrió la puerta a la astronomía moderna. Era como si la humanidad hubiera dado su primer paso hacia el espacio, pero con una cámara en lugar de un cohete. La obra más ambiciosa de ingeniería de su época quedó inmortalizada en múltiples fotografías.
Los cables de acero, las torres imponentes y los obreros colgando a gran altura parecían sacados de una novela de aventuras. Más que una simple documentación, estas imágenes transmiten la sensación de vértigo y progreso. Un icono de Nueva York en construcción y de un nuevo mundo en ascenso. Cameron, una de las fotógrafas más importantes del siglo XIX, retrató al autor de Alicia en el País de las Maravillas con su estilo característico, desenfoque suave y un aire poético. El retrato no solo captura su apariencia, también refleja su mundo interior, entre la imaginación y la melancolía. Era una fotografía que parecía pintura, cargada de emoción y simbolismo. Con ella, Cameron demostró que la fotografía podía ser arte. Después de la Comuna de París, el Palacio de las Tullerías quedó en ruinas. Los fotógrafos documentaron su demolición, captando la desolación de un símbolo imperial destruido. La imagen mostraba cómo la fotografía se convertía en crónica visual de la política y la guerra. Una foto que no es solo arquitectura caída, sino la caída de una era entera. La fotografía más célebre de Darwin lo muestra en su madurez, con mirada intensa y barba abundante. Este retrato se convirtió en la imagen pública del científico que revolucionó la biología con la teoría de la evolución. Una foto que trascendió lo personal para convertirse en icono de la ciencia moderna. Cada vez que pensamos en Darwin, lo hacemos a través de esta fotografía. Poco antes de que se derrumbara por un fuerte vendaval, se tomaron imágenes del puente ferroviario sobre el estuario Tay, en Escocia. La tragedia se llevó más de 70 vidas y la foto previa quedó como testigo de la fragilidad humana frente a la naturaleza. Más que un documento técnico, se convirtió en símbolo de advertencia sobre los límites de la ingeniería. Louis Ducos-Douagon fue un pionero francés en la fotografía que, aunque no captaba los gestos con exposiciones ultrarrápidas, rompió barreras con sus experimentos en color ya en la década de 1860 y 70. Una de las imágenes más notables es la vista de la ciudad de Aachen, en 1877, que combina filtros de colores y técnicas de impresión múltiples para lograr una imagen que parecía pintada. Este tipo de fotografía representó el nacimiento de una nueva mirada. Aunque las exposiciones seguían siendo largas comparadas con lo que vendría más tarde, estas obras acercaban la fotografía a lo instantáneo, a lo emocional, capaz de provocar una reacción inmediata en quien las contemplaba. La actriz francesa fue inmortalizada por Nadar en un retrato que conjugaba elegancia, teatralidad y modernidad. Bernat no solo posaba, actuaba frente a la cámara. La foto ayudó a consolidar la cultura de la celebridad, mostrando cómo un retrato podía convertirse en una propaganda personal. Jennings logró capturar la luz en su forma más salvaje, un relámpago en plena tormenta. El registro permitió a la ciencia estudiar la electricidad atmosférica con más detalle, pero también fascinó al público, que veía por primera vez congelada la furia del cielo, un ejemplo de cómo la fotografía unía ciencia y asombro. La Comuna de París fue uno de los episodios más intensos del siglo XIX, un levantamiento popular que buscaba un nuevo modelo de sociedad. Tras la derrota, la ciudad quedó en ruinas. Fotógrafos anónimos recorrieron las calles y documentaron las barricadas, los edificios destruidos y la tensión en los rostros de los ciudadanos. Era la primera vez que una rebelión social se registraba con imágenes, no solo con palabras o grabados. Estas fotos tenían un doble filo, servían como memoria del pueblo, pero también como pruebas usadas por las autoridades para identificar a los comuneros. La fotografía se convertía en un arma política, registro de la lucha y al mismo tiempo herramienta de represión. Cuando Wilde viajó a Estados Unidos, Sarony
lo retrató en una sesión que sería tan célebre como polémica. Con poses teatrales, telas exóticas y una actitud que desafiaba la moral victoriana, Wilde construyó una imagen pública que encarnaba el esteticismo. Vivía la vida como una obra de arte. Las fotos circularon en postales y revistas, convirtiéndose en parte de la identidad visual de Wilde. Más que un retrato, era una declaración de libertad personal, una provocación contra las normas de género y sexualidad de la época. Hoy en día, estas imágenes son vistas como una de las primeras expresiones de branding personal en la cultura moderna. Wilde entendía que una foto podía ser tan poderosa como un libro. Rhinelander unió más de 30 negativos en una sola fotografía monumental, creando una alegoría que representaba el camino de la virtud y del vicio. La obra fue presentada en exposiciones y generó escándalo. Algunos críticos lo consideraban inmoral por incluir desnudos, mientras otros lo celebraban como una proeza técnica. Fue la primera gran demostración de que la fotografía podía ser arte con intención narrativa y moralizante, no solo un espejo de la realidad. Además, abrió el eterno debate sobre lo que es real en la fotografía. ¿Una foto manipulada sigue siendo verdad? El fotomontaje de Rhinelander marcó el inicio de la fotografía artística y conceptual, y todavía hoy se considera un antecesor del Photoshop. Frederick Douglass, ex esclavo convertido en líder abolicionista, fue el hombre más fotografiado del siglo XIX. Consciente del poder de la imagen, buscaba transmitir dignidad, seriedad y humanidad en cada retrato. Nunca posaba sonriendo, quería que sus fotos fueran un manifiesto contra los estereotipos raciales de la época. Al multiplicar sus retratos y distribuirlos, Douglass creó una especie de campaña visual por los derechos humanos, décadas antes de que existiera el marketing político. Su estrategia fue tan innovadora que hoy se le reconoce como uno de los primeros en comprender que la fotografía podía cambiar percepciones sociales y servir como herramienta de emancipación. Cada retrato de Douglass no era solo una foto personal, era una declaración política y cultural. Nietzsche colocó una placa recubierta con betún de Judea en su cámara oscura y la expuso durante aproximadamente 8 horas. El resultado fue una vista borrosa desde la ventana de su casa de Saint-Loup-de-Barent, mostrando tejados y el horizonte. Aunque rudimentaria, fue la primera vez que la luz dejó una huella permanente en un soporte. Un instante atrapado para siempre. Ese día nació la fotografía. Lo que antes era solo un recuerdo o una pintura, ahora era una prueba tangible de lo que existía. A partir de esta imagen, el ser humano descubrió que podía capturar el tiempo y la historia visual de la humanidad comenzó. Y con esta última imagen cerramos nuestro viaje al siglo XIX, el momento en el que nació la fotografía. De calles vacías en París a la primera foto en color, del rostro de líderes al primer rayo congelado. Cada una de estas 30 imágenes abrió un nuevo horizonte. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas imágenes del siglo XIX te impresionó más? Y recuerda, si quieres seguir descubriendo la historia a través de imágenes memorables, dale a like, suscríbete y activa la campanita en Fotos Memorables. Porque las fotos no solo capturan momentos, también nos enseñan cómo llegamos a ser quienes somos.